La economía española se hunde. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, la caída de este año del Producto Interior Bruto será de un 8%, el desplome más acusado anual que registramos desde la Guerra Civil Española y el triple que la media mundial. Y el paro, además, se va a disparar por encima del 20%. Están calculando que en torno al 20,8%. Serán muchas las personas que se vayan al desempleo. Pero eso no es lo peor. Está claro que España va a senda de la ruina, pero lo malo es que los españoles siguen muriendo. Según datos oficiales, son ya más de 18.000 las personas que han muerto a causa del coronavirus. Y eso según datos oficiales, porque como saben que no son exactos y todos calculamos que seguramente solamente contemplan un tercio de las muertes que se están registrando realmente, es probable que estemos en el entorno de los 50.000 muertos. La verdad es que la situación es preocupante, nuestra situación sanitaria, nuestra situación social y nuestra situación económica. Es lógico que todos nosotros reflexionemos y prioricemos, como ha hecho hoy el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que en Twitter ha hecho una reflexión y ha decidido cómo priorizaba él. Ha dicho que en un día como hoy, 14 de abril, lo más importante es celebrar el aniversario de la Segunda República Española. Él sabrá cuáles son sus prioridades. De estos asuntos hablamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ya saben que hemos recuperado nuestro canal de YouTube habitual, que es Distrito TV. Ya les contamos hace tiempo que hace unas semanas sufrimos un ataque de terroristas informáticos que bloqueó nuestro canal y nos obligó a abrir uno alternativo, Distrito Televisión, que hemos estado manteniendo. Bueno, ese ha estado funcionando, haciendo el servicio hasta ahora y lo mantendremos hasta mañana, pero a partir de mañana ya lo retiraremos, puesto que toda nuestra actividad se vuelve a centrar en nuestro canal original de YouTube, ya saben, Distrito TV, que cuenta con muchísimos seguidores y suscriptores. Afortunadamente, ese ataque terrorista informático no consiguió acabar con él y la denuncia, como ya les hemos contado, está en manos de la policía. Esperamos que caigan pronto esos terroristas que pretendían acallar nuestra voz, pero que afortunadamente no lo consiguieron. Nos encontrarán también en todas las redes sociales, en Twitter y en Facebook, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, saben que cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y hechas todas estas consideraciones, pasamos a presentarles a los invitados que nos acompañan esta noche. José María Garrido, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo llevas el confinamiento? Bien, un poco aburrido como todos, supongo, sí, pero tirando. Pero sano, que es sano, de lo que se trata. Sí, nos alegramos. Importante. Carlos Lacaci, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿También muy confinado? Confinado, que es lo que toca hacer, efectivamente, y esperando y deseando que acabe esto lo antes posible. Bueno, pues nada, esperemos que así sea y que también todos ustedes se encuentren bien, respetando el confinamiento y si se ven obligados a ir a trabajar, manteniendo las debidas precauciones y medidas de seguridad, ya lo saben. Distancia, guantes, mascarilla, mucha higiene, mucho lavarse las manos y mucha prudencia al entrar y salir de casa con la ropa y con todo lo que hayan llevado. En fin, hoy es 14 de abril. ¿Cuál es el significado de una fecha como estas? ¿Significa que llevamos ya, por ejemplo, un mes desde que se decretó el estado de alarma? ¿Significa que hemos rebasado ya los 18.000 muertos en nuestro registro de personas que han muerto a causa del coronavirus? Es probable, es una fecha destacada, o sea que les pedimos que reflexionen acerca de ella, porque de inmediato les contamos qué supone para otras personas. Pero antes, si me permiten, quiero hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen problemas financieros? Si es así, podemos encontrarles una solución. En Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del
del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web, les leemos exactamente cómo es, www.prestamos-medio-madrid.com y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas y sin esperas. Recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá un descuento del 50% de los intereses. Y como les empezábamos a contar, 14 de abril, significado especial. Bueno, llevamos ya un mes de confinamiento y hemos rebasado ya las 18.000 personas muertas. Pero no solamente eso, en una fecha como hoy, también resulta que es el aniversario de la proclamación de la Segunda República. No nos engañemos, para cualquier persona sensata, la prioridad de un día como hoy es, sin lugar a dudas, combatir el coronavirus, es salvar vidas, es proteger a los más débiles, a los ancianos y a los inmunodeficientes, es evitar que siga muriendo gente. Pero eso, claro, para cualquier persona sensata. No para esa izquierda rancia que en España sigue abriendo trincheras guerracivilistas, no para Podemos, cuya prioridad es implementar su agenda política hacia una república bolivariana, aprovechando que todos estamos centrados en lo importante, que es salvar vidas, y no para Pablo Iglesias, que hoy en Twitter no publicaba un mensaje de condolencias por los fallecidos, ni deseaba una pronta recuperación a los enfermos. No. Su recuerdo en Twitter era para sus evocaciones frente populistas, era su homenaje a la Segunda República. Según el vicepresidente comunista, en días en los que se reordenan las prioridades, lo que procede es la defensa de la República. Impresionante. Tenemos comunicación con Eduardo Inda, director de OK Diario. Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Javier. Bueno, ¿qué le parece? El día en que podemos hablar como referencia que se cumple un mes de confinamiento, que podemos hablar de que es el día que hemos superado los 18.000 muertos, según cifras oficiales, a causa del coronavirus, que el vicepresidente del Gobierno del Reino de España marque que su prioridad es celebrar la Segunda República. Bueno, es lo propio de un descerebrado. Pablo Iglesias es un descerebrado y de una mente descerebrada pues solo pueden salir estas barbaridades. Y hay que recordar que buena parte de la culpa de que España sea desgraciadamente, desafortunadamente, luctuosísimamente el líder mundial en muertes por coronavirus por cada millón de habitantes, uno de los grandes responsables de eso es Pablo Iglesias, al igual que Pedro Sánchez, porque ellos se empeñaron en forzar la llegada ese 8 de marzo sin tomar medidas para contener la brutal epidemia que se cernía sobre nuestro país. Por tanto, hombre, lo que tendría que hacer es pedir perdón a la sociedad, hacer un acto de contrición y no hablar de la República. Y a mí lo que más me llama la atención es que en las parrafadas que ha soltado en las redes sociales el comunista vicepresidente del Gobierno dice que la República trajo el texto constitucional que hemos disfrutado todos los españoles en los últimos 40 años. Yo era muy pequeño cuando se aprobó la Constitución, tenía 9 años, pero lo que es evidente es que yo he visto el suceder de la Constitución y nos ha dado la mejor etapa de prosperidad económica, social y política y de paz de toda nuestra historia. Pero hay que recordarle al señor Iglesias, al mentiroso Iglesias, que esta Constitución no vino dada por la República, la dio la democracia y la dio básicamente la Unión de Centro Democrático y Adolfo Suárez concretamente, que fue el arquitecto de esa transición. Por tanto, en fin, descerebrado y mentiroso patológico. Así es, don Eduardo. Además, en todas esas parrafadas en las que ensalza el aniversario de la República Frente Populista, resulta que también dice que deberíamos tener un Estado cuyo jefe del Estado no vistiera uniforme militar. Da la impresión de que Pablo Iglesias se olvida de que es vicepresidente del Gobierno y que ha prometido lealtad al rey, ¿no? Bueno, y se olvida de una cosa más importante, que el capitán general de todos los ejércitos es el rey Felipe, es el jefe máximo del ejército. Por tanto, pues hombre, ¿cómo no va a vestir un uniforme militar de vez en cuando? Es que lo contrario sería un auténtico sinsentido, ¿no? Y eso pues es lo que sale de una boca pues absolutamente de una mente enferma, ¿no? No cabe otra consideración. Insisto, es el jefe de todos los ejércitos, el máximo, el número uno de la cúpula militar. Pues hombre, no va a ir vestido con chándal bolivariano tal de Maduro, ¿no? Digo yo, no sé. ¿Qué le parece que mientras estamos todos ocupados y preocupados por otras cosas, el Gobierno aproveche para colárnosla de refilón y meter a Pablo Iglesias en la Comisión de Inteligencia o allanar el camino para los indultos, para los condenados por sedición y cosas por el estilo? Pues me parece un acto totalitario,
tiránico, sátrapa, es que no tiene otra consideración. Esto es hacer lo mismo que hacía que hizo el señor Chávez en Venezuela, que es sobre pretexto de avanzar en las libertades en el país y sobre la base de una constitución fue derogar esa constitución, establecer una asamblea constituyente, cargarse todos los poderes preexistentes en el país, todos los poderes democráticos e instaurar poderes propios y afectos a su figura. Y esto, pues, en España no ha hecho más que comenzar, desgraciadamente, y esto es una auténtica barbaridad. Yo espero, confío y deseo que en tanto Vox, que está más activo como el Partido Popular, que está un poco más calladito, pues lo lleven al Constitucional, porque no deja de ser una barbaridad que en pleno estado de alarma, con la Cámara baja prácticamente inexistente o prácticamente cerrada, pues se cuelen de rondón estas barbaridades, ¿no? Y yo espero que esto pues tenga su sanción legal. Pero esto es el mismo camino que se tomó en Venezuela, es decir, hombre, España no es Venezuela, España es un país occidental, España está en Europa, en la Unión Europea, y aquí lo van a tener más difícil, pero que desde luego están por ese camino, no le quepa a usted la más mínima duda. Hablando del gobierno, mala gestión sanitaria, nulas medidas económicas y ahora control y manipulación informativa. ¿Qué le parece? Pues tampoco nada nuevo bajo el sol, es decir, en fin, la desfachatez de este gobierno a la hora de usar los medios de comunicación públicos en su favor no se había visto jamás en democracia. Ni el Felipe González de los 202 diputados, ni el Aznar de la mayoría absoluta, ni el Zapatero más bestia, ni siquiera el Rajoy de la mayoría absoluta se atrevieron a tanto. Y este tipo que responde al nombre de Pedro Sánchez, que ha dejado la tele, por cierto, en manos de los comunistas, pues se atreve a lo que no se atrevió nadie, absolutamente nadie antes, ¿no? Por tanto, pues, en fin, es lo mismo que lo anterior, es prevalerse de una situación excepcional para meter de rondón pues mayores dosis de censura, mayores dosis de control y de totalitarismo o de ejercicio totalitario del poder. Y hay que tener mucho cuidado porque a este paso yo no digo que acabemos como en Venezuela, pero a lo mejor podemos acabar como en la Turquía de Erdogan o en la Rusia, como en la Rusia de Putin. ¿Quién sabe? ¿Por qué las televisiones nos muestran la España feliz de los balcones aplaudiendo, pero no la del dolor de la muerte y la del sufrimiento de la enfermedad? Pues eso habrá que preguntárselo a las televisiones. Si usted lee OK Diario, pues verá que aquí no nos callamos nada y damos las cifras. Desgraciadamente me gustaría que fueran la 10ª parte o que no hubiera ningún muerto o que hubiera una tasa de fallecidos como la alemana, que tiene pues casi el doble de habitantes que nosotros, pero no es así y hay que mostrarlo y no hay que engañar a la gente. Esto no es una fiesta, esto es un dolor infinito, esto es un drama nacional y también me gustaría que el gobierno de España decretase de una puñetera vez el luto nacional. Y esto, insisto, yo creo que la España de los balcones está muy bien porque eso ayuda a mantener la motivación y la resistencia psicológica de todos los ciudadanos, pero lo que hay que mostrar es eso, la parte positiva de esta crisis, pero también la muy negativa, que es muy superior a la positiva, que es tanta muerte, al punto que somos el país, insisto, con mayor número de muertos por cada millón de habitantes, superando a Italia y, por ejemplo, de largo a ese Estados Unidos que lo saca toda la izquierda mediática a todas horas para que nos demos cuenta de lo malo que es Trump, de la cantidad de muertes que ha provocado su parsimonia frente al coronavirus y sus raptos de locura, pero se olvidan de recordarnos y de subrayar el hecho, insisto, de que tenemos pues exactamente 5 o 6 veces más muertos por habitante per cápita que Estados Unidos, por poner un ejemplo. Se olvidan que en Grecia se tomaron las medidas antes de que llegase el tsunami y tienen pues 80 o 90 muertos, con la 4ª parte de población que la española, quizá un poquito menos. Por tanto, es que es tan brutal la descompensación y el registro de datos de negativos de España, que eso no se puede ocultar so pena de manipular y de contribuir a la consolidación de un régimen autocrático en España.
Y un último detalle, señor Inda, da la impresión de que Pedro Sánchez trata de buscar esa especie de pactos de la Moncloa como para justificar que si la oposición está con él, le están apoyando en su gestión. La oposición da la impresión de que le tiende la mano, pero está pidiendo a cambio que renuncie a sus socios de Podemos. ¿Usted qué cree que vaya a ocurrir? ¿Va a tender esa mano a la oposición y va a renunciar a Podemos? ¿O finalmente es Pablo Iglesias que se va a imponer y va a marcar la ruta hacia esa República Bolivariana? Vamos a ver, yo creo que el presidente del gobierno intentará hacer un equilibrio, pero ese equilibrio siempre va a pasar por mantener a Podemos en el gobierno. Y desde luego el señor Casado tiene que ir ahí y decirle 4 cosas. La primera, oiga, si usted quiere que nosotros firmemos estos pactos de la Moncloa, primero fije fecha para unas elecciones generales porque la legislatura está agotada. En segundo lugar, eche del gobierno a un partido que quiere un cambio de régimen por las bravas de forma totalitaria, a un partido que quiere expropiar y nacionalizar a mansalva y prescinda de otros socios tan poco recomendables, tan basurosos como los señores proetarras de Bildu o como los golpistas de RC. Y en cuarto lugar, lo que le tiene que exigir el señor Casado al señor Sánchez es que se consensúen los presupuestos generales del Estado. Yo creo que sin esas 4 premisas el señor Casado no debe dar su brazo a torcer, porque lo que quiere Sánchez es que Casado haga el memo y le sostenga. Los pactos no son los pactos de la Moncloa, son los pactos por la Moncloa, por la consolidación de Pedro Sánchez en la Moncloa. Y a eso no debe colaborar el Partido Popular, entre otras razones porque el señor Sánchez, repito, insisto, y lo voy a decir las veces que haga falta, es el gran responsable de que España tenga el mayor número de muertes per cápita de todo el mundo por coronavirus. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias, como siempre, por sus comentarios y por atender la llamada de los intocables. Muchas gracias, don Javier. Un saludo, buenas noches. Don José María Garrido, ¿qué opinión le merece? Bueno, obviamente la crisis del coronavirus no va a hacer cambiar la opinión de Pablo Iglesias sobre la República, ¿no? Dicho esto, bien es cierto que quizás no haya sido el momento más adecuado para hacer este mensaje, que obviamente va a sentar muy mal a gran parte de la sociedad, ¿no? Yo creo que es el momento de llamar a la unidad, de estar todos juntos, de no romper esa unidad de los balcones. Y, por tanto, todo mensaje que vaya encaminado a crear más debate al ya de por sí clima político muy tenso en España no es adecuado. O sea, todo lo contrario de lo que pasó en el ébola, ¿no? Es lo adecuado. ¿Todo lo contrario? De lo que pasó en el ébola. Lo indicado es hacer no lo que hicieron el PSOE y Podemos en el ébola. Estamos en un contexto muy diferente, ¿no? Mucho más dramático que el ébola. Se está viendo, no solo en España, sino en todos los países, y una de las cuestiones principales que necesita España, yo creo, es eso, ¿no? Es la unidad. La unidad, Totalmente de acuerdo. la calma. Me da la razón. Entonces, no como en el ébola, ¿no te parece? Pues por supuesto que me parece bien lo que has apuntado, que se ha equivocado, que no es el momento, puesto que con más de 18.000 fallecidos, que en paz descansen, por la crisis sanitaria de COVID-19, no parece el momento más oportuno para sacar banderas de ningún régimen anterior o de ninguna forma de gobierno del siglo pasado, ¿no? En este caso de la República. Decía Azaña, el primer presidente de la República, que a él no le importaba que un político no supiera hablar, lo que le preocupaba era que no supiera de qué hablaba. Y yo creo que es que Pablo Iglesias lo que le ocurre es que no sabe de qué habla, sinceramente. Y no sabe de qué habla porque yo me quiero detener, Javier, cuando además de sacar la bandera a destiempo, como bien ha comentado el contertulio, además se mete con una forma, que ya lo ha comentado también Inda en su intervención, en la que está el jefe del Estado, que es de militar, y parece que esto le molesta. Pues habría que recordar al señor Iglesias que precisamente ahora los uniformes militares son los que
pasan por las residencias, por las calles, por las escuelas, por los hospitales, son los fumigando, que desinfectan y son los que ahora ponen en riesgo su propia salud, entre otras muchas funciones. O también le podríamos recordar a Pablo Iglesias cómo el día 23 de febrero de 1981 se puso el traje militar el padre del actual jefe del Estado para ponerse al orden constitucional y parar ese golpe de Estado. Por tanto, los símbolos, si los quiere sacar, pues que por lo menos sepa de qué está hablando. Yo creo que Podemos efectivamente ha cometido dos errores respecto a la monarquía en esta crisis del coronavirus. No es menos cierto que hay mucha población y mucha gente, y eso también está en la calle, ¿no?, que está enfadado con el papel de la Casa Real en el coronavirus por el famoso comunicado de Juan Carlos en el momento en el que se hace, cómo se hace y si era oportuno o no. Pero creo que fue un error la primera cacerolada, promoverla o al menos aplaudirla, y creo que este mensaje también es un error, porque lo que no conviene ahora es abrir debates sobre la legitimidad o del gobierno o de la forma de Estado. Creo que no conviene, no ayuda a nada, ¿no? España está atravesando un momento muy crítico sanitariamente, igual que el resto de países del mundo, y todo lo que no sea centrar la fuerza de la acción política en eso. ¿Y entonces por qué se dedican a otras cosas estos del gobierno, en vez de centrarse en eso? ¿Por qué aprovechan eso para colar de rondón a Pablo Iglesias en la Comisión de Inteligencia? ¿Por qué aprovechan para sacar un decreto, a ver si sacamos de la cárcel a los golpistas catalanes? Y ese tipo de cosas. Da la impresión de que están aprovechando, que estamos todos preocupados en otras cosas, para ir colándonos cosas que saben que no son muy limpias por su parte, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar, es decir, que el vicepresidente del gobierno esté en el CNI puede gustar más o puede gustar menos, es decir, a la gente que no le guste mucho Pablo Iglesias, pues no le gustará, pero no tiene nada que ver, o creo yo que es muy diferente a la crítica política. Obviamente en un estado de alarma, Pablo Iglesias o cualquiera de los que estamos aquí tiene derecho a tener sus opiniones, es decir, la libertad sigue vigente, la democracia. Nadie se la quita ese derecho. Y por tanto, bueno, puede ser más o menos oportuno. Creo que es poco Además, yo creo que es oportuno. una ventaja para todos los españoles saber lo que opina este señor. Y él mismo se yo lo retrata reitero, cada vez que creo abre la que boca. es poco Vamos. oportuno, porque aunque es cierto que la monarquía no pasa por sus mejores momentos, yo creo que también... Vamos a ver, la jefatura del Estado en España es incuestionable. Sí, es incuestionable, pero bueno, sí es verdad que, por ejemplo, hoy había una encuesta... ¿Qué tiene usted en contra de la monarquía y de la jefatura del Estado español? Yo nada, pero sí es verdad que, bueno, que todo lo que ha pasado con el rey Juan Carlos y ese comunicado y la forma de hacerlo ha dolido mucho a muchos españoles. El rey Juan Carlos ya no está, es el rey emérito, se han tomado unas decisiones, las ha tomado el rey en un afán justamente de preservar la institución, lo cual le honra por encima de cuestiones familiares que me imagino para él deben ser muy dolorosas, pero vamos, es impecable lo que está haciendo don Felipe. En cualquier caso... Sería miserable que cualquiera criticara a don Felipe en un momento como este. Creo que todos tienen que remar en la dirección de la unidad, por eso creo que Pablo Iglesias se equivoca por segunda vez haciendo este mensaje. Creo que el rey también se equivoca cuando se ha reunido con 10 ministros del gobierno de España y todavía hasta el próximo lunes con ninguno de Podemos, porque al final son gobiernos de su país. Hombre, teniendo en cuenta que es el propio presidente del gobierno quien ha determinado que en la primera línea de esta task force que ha montado todos los ministros sean del PSOE y ninguno de Podemos, el rey simplemente está respetando la voluntad del presidente del gobierno de poner en primera línea a una serie de ministros, y es con los que está despachando. Me parece razonable. Yo creo que, por ejemplo, antes de haberse reunido con la ministra de Educación, pongamos un ejemplo, son 10 ministros ya lo que se ha reunido, debería haberse reunido, por ejemplo, con la ministra de Trabajo. No seré yo quien le diga al rey con quién se tiene que reunir. En definitiva, creo que faltan gestos de unidad, de concordia, de convivencia, rebajar mucho el clima político y que tenemos que contribuir. ¿Por parte todos. de quién faltan esos gestos? Yo creo que por parte de todas las fuerzas políticas. Pero si la oposición está siendo impecable, le está prestando todo el apoyo con una lealtad absoluta al gobierno. Viene diferente de lo que hizo PSOE y Podemos en el ébola. Es que, por ejemplo, me parece que es la demostración más clara. Cuestionar ahora la legitimidad del gobierno proponiendo otro gobierno, aunque sea de coalición y demás, creo que tampoco ayuda. Que es igual de desacertado que cuestionar la forma de Estado, porque la mayoría de los ciudadanos, y así lo demuestran las encuestas, también las de España, están premiando a quien está centrado en salir de la crisis, en quien está gestionando. Sin duda. Isabel Díaz Ayuso y Almeida están siendo realmente premiados por la población. No es casual que los partidos que más subida en las encuestas están teniendo
sean partidos como el Partido Popular, que gestionan comunidades autónomas, o el propio PSOE, que tiene un papel más destacado en esta crisis. Bueno, yo aquí me gustaría apuntar lo siguiente. Por un lado, cuando tenemos este número de muertos encima de la mesa, como bien decimos, lo primero que hay que hacer es unidad y resolver entre todos la crisis sanitaria. También es cierto que teniendo el número, por número de habitantes a su vez, más elevado de fallecidos, de muertos por esta crisis sanitaria, pues hombre, tocará que llegado el caso miren a ver qué se ha hecho mal y se depuren las responsabilidades pertinentes, que esto ya llegará. En cuanto a la forma del Estado, vuelvo a decir lo mismo. En España, la monarquía parlamentaria, que es la forma de Estado que proclama la Constitución del 78, no solo es una forma en la cual se ha permitido una convivencia pacífica y la que nos ha llevado a una, yo diría, un estado de bienestar más próspero y durante más años en la reciente historia de España, más de 40 años ya, por tanto eso, ponerlo en duda en este momento, además de ser inoportuno, es que es lo que decía yo antes, creo que es no saber de qué se habla. Y en cuanto al estado de alarma que bien decía el señor Algarra, pues efectivamente yo creo que se está abusando mediante estos decretos, mediante decretazo, para ir metiendo bueno, pues materias que nada tienen que ver o de forma muy indirecta a lo que es las medidas que por estado de alarma debieran decretarse. Muchos juristas ya estamos comentando incluso que hay algunos aspectos de estas materias que se están colando por estos decretos que además parece que se declaran con nocturnidad y ya no sé si con alevosía, pero siempre de una noche a la siguiente nos enteramos, a la mañana siguiente, que nos han colado pues materias como esto que tuvieron que luego explicar y matizar bien cómo era la posible expropiación de la propiedad privada. Bien es cierto que no se decía así, pero tampoco se decía como luego lo han pretendido aclarar. En cualquier caso, es una materia que queda, yo creo, fuera del alcance, porque además lo trataban para la materia de violencia de género, y creo que nada tiene que ver en este estado de alarma en el que nos encontramos. Y como esta materia, pues otras que rayan lo inconstitucional, que bueno, pues de momento lo anuncian, todavía no se ha decretado, pero hay medidas que, por ejemplo, el confinamiento obligado que aquí dijimos, no se debe de hacer, no al menos sin una orden judicial, no al menos en el estado de alarma por las prerrogativas que el propio estado de alarma declara en la ley 4/81, y por tanto es verdad que hay materias que yo creo que el Gobierno está extralimitado en la función que tiene. Me gustaría hacer un apunte, creo que es interesante, sobre las cifras de fallecidos, porque se habla, ¿no?, de que España es el país con más fallecidos. Vamos a ver, hoy en Reino Unido salía que no estaban contabilizando los fallecidos en residencias. O, por ejemplo, en Chile directamente los fallecidos los pasan a recuperados, ¿no? Por poner dos ejemplos cercanos a... Sí, un muerto ya no puede contagiar, dice. Por lo cual le ponen en la lista de los curados. Cercanos, ¿no? Y sabiendo todavía... Sí, hay gente que lo hace todavía peor que nosotros. Que desgraciadamente la pandemia, el virus no ha llegado a la peor fase en países como Brasil o como Estados Unidos, que va para largo, ¿no? No quiero con esto decir que España tenga una situación muy grave, ¿no?, y que habrá que hacer una reflexión de qué se ha hecho mal en todas las administraciones para llegar a este punto. Pero sí que creo que no tenemos que arrojar más pesimismo sobre nuestro país y ser conscientes que el número de fallecidos... La información veraz no es arrojar pesimismo. Todos creo que estamos bastante convencidos de que los datos oficiales no son ciertos. Y no porque nos lo hayamos inventado diciendo, oh, cómo les gusta a los del Gobierno mentirnos. No. Entre otra cosa porque los datos vienen proporcionados por las comunidades autónomas. Es otra cosa, sino porque el primer voz de alarma la dieron los servicios funerarios, cuando dijeron, están dando ese dato oficial y a mí no me cuadra porque yo tengo más. Y otro lo empezó a dar, y fue en Castilla-La Mancha, una comunidad gobernada por los socialistas, donde detectaron que efectivamente eran erróneos esos números. En Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid... Luego se ha visto que en todas partes. En todas las comunidades... Lo cual, según técnicos, creen que probablemente, al juzgar por la comparativa que tenemos entre el registro civil y los datos oficiales, seguramente solamente nos están dando un tercio de cifra oficial, con lo cual es presumible que sea el triple la cifra real. Y eso es una especulación,
No lo sabemos todavía. No, pero es un análisis certero. Pero es el análisis que estamos haciendo. Y no lo hacemos en un afán de que usted se moleste porque llamamos mentiroso al gobierno. No. Que el gobierno nos miente, eso es un hecho por otras cuestiones. De los números hablamos por cuestiones evidentes que parece que no son cifras oficiales. El gobierno de España recoge los números, los datos que le dan todas las comunidades autónomas. Correcto. Si bien es cierto que se ha detectado que hay una mayor mortalidad y que por tanto los números de contagiados pueden ser mayores. Tenga usted en cuenta que se ha determinado muerto por coronavirus solamente aquella persona que fallece después de haber dado positivo en un test. Si no se ha sometido al test previo, es muerto por neumonía y no se le pone en la lista de coronavirus. Y como se ha prohibido hacer autopsias después porque no dan abasto, ya no se puede determinar la causa real de la muerte. En cualquier caso, disculpa, moderador, sí me gustaría comentar los gestos que antes tú en tu intervención inicial lo apuntabas como en el debe de lo que ha sido una infortunada e inoportuna declaración de Pablo Iglesias, hablando de la República y yendo en contra del rey, etcétera. Pues efectivamente los gestos, además de inoportunos, es que son tomados en cuenta y les pasará factura que cada uno aguante su vela, que cada palo aguante su vela. ¿Por qué? Porque cuando esto termine, ojalá que sea muy pronto y ojalá que se lleve lo menos posible por delante, que ya se ha llevado mucho y muchas vidas por delante, muchos tendrán que responder a sus responsabilidades y aquellos, por supuesto, que han hecho gestos de mirar a otro lado, que no hayan dado cifras correctas, que hayan querido maquillar la realidad, pues entiendo, y esto es un tema ya jurídico más que de otro tipo, que tendrán que depurar las responsabilidades donde toque, más allá que las políticas. Eso ya se verá, efectivamente. Eso ya se verá. Habrá seguramente una historia judicial. Pero a día de hoy al menos que no nos esto. Engañen, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de medidas económicas. Sabemos que la gestión sanitaria no ha sido demasiado buena por parte del gobierno, aunque hay opiniones para todos los gustos. Sabemos también que la económica tampoco está siendo demasiado buena, al menos a juzgar por las reacciones que estamos encontrando en todos los sectores, en los trabajadores, en los autónomos, en los pequeños y medianos empresarios y en los grandes empresarios. Da la impresión de que nadie está contento con las medidas económicas, que creen que el gobierno no está haciendo lo suficiente para rescatar al mercado laboral. Ya les hemos contado cuáles son las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que vamos a caer un 8% en nuestro Producto Interior Bruto, que es la mayor caída anual desde la Guerra Civil y el triple de la caída media mundial, y que nos vamos a ir a un paro por encima del 20%, un 20,8%. Es probable que dentro de muy poco tengamos millones de personas en las listas del desempleo. Pero en fin, vamos a una pequeña pausa y volvemos para hablar de medidas económicas, recordándoles que si ustedes se nos están viendo a través de YouTube, ya saben que nuestro canal Distrito TV ya está plenamente operativo, hay que volver a él, y que este otro Distrito Televisión que abrimos provisionalmente ya va a desaparecer, lo vamos a mantener hasta mañana, la emisión de nuestros programas y nuestros vídeos a través del mismo, pero ya va a desaparecer para que volvamos de nuevo a Distrito TV después del ataque que sufrió por parte de los terroristas informáticos que quisieron callar nuestra voz, pero que no lo consiguieron. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En www.prestamos-mediomadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-mediomadrid.com y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en www.prestamos-mediomadrid.com y solo si te identificas como seguidor de Los Intocables obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
¿Sabes que el intestino aloja una estructura que fabrica y conserva el 80% de nuestras defensas? Es que resulta que autónomos y pymes tendrán más tiempo para pagar los impuestos. Esto es una decisión de hoy mismo. El Consejo de Ministros ha aprobado que la liquidación del primer trimestre de IVA, las retenciones de IRPF y los pagos fraccionados de sociedades que debían abonarse dentro de 5 días, el 20 de abril, pueden aplazarse al 20 de mayo. Bueno, nada de paralizar el cobro de impuestos, nada de condonar la deuda, nada de dar dinero. No, solo aplazan un mes el cobro. Y gracias, porque la mayoría de empresarios autónomos, debido al estado de confinamiento, ni siquiera habían podido reunir la documentación ni entregarla en su gestoría. Pero esa es toda la ayuda que les da el Gobierno. Para no pagar las cuotas o para acogerse a algún tipo de subsidio, tienen que llegar al cese de actividad o demostrar una reducción de ingresos del 70%. Pero si solo con que dejen de ingresar un 40 o un 50% seguramente ya se verán en la ruina, pero por lo visto no lo suficiente como para recibir 600 euros de subsidio o dejar de pagar una cuota de 300. Habrá que buscar, por tanto, otras ayudas. Veamos qué pasa con los créditos ICO. Pedro Sánchez los anunció como una gran medida, como una inyección de liquidez al sistema. Se trata de 100.000 millones con una primera línea de 20.000 millones. Pero de eso nada, el Gobierno no pone un duro, obliga a los bancos a concederlos y los avala en un 80%. ¿Quién puede solicitarlos? ¿Qué avales hay que presentar? Bueno, vamos a tratar de aclarar conceptos. Carlos Lacaci, en vuestro despacho estáis recibiendo multitud de solicitudes de información al respecto, ¿no? Así es. Cuéntanos, en primer lugar, ¿quién puede solicitar este tipo de créditos? Bueno, lo puede solicitar cualquier autónomo o pyme que acredite a su vez que tiene dificultades de liquidez por precisamente la crisis sanitaria de COVID-19. Tiene que acreditar pues, que tiene esas dificultades para afrontar pagos de salarios o de nóminas o bueno, cualquier gasto de estructura de su actividad. Vale, pero uno de los requisitos es que no estuviera en crisis antes de 2020. Eso es un tanto subjetivo, ¿no? Claro, aquí está habiendo muchas disfunciones y muchos conceptos que están en la línea de a ver cómo se acredita de una forma o de otra. También es verdad que para acreditar esta cuestión, que precisamente se trata de tener dificultades de solvencia, paradójicamente las entidades financieras lo están utilizando por el control de riesgos que ellos tienen para decir, pues señores, no le concedo este préstamo porque me ha saltado que tiene usted riesgo. Claro, si me mira en marzo, pues claro, ahí acabe, vámonos. Pero si usted me pide solvencia, me pide beneficios en 2019, beneficios nada menos, y toda la documentación acreditativa, calculo que como un 30% no va a poder presentar todo eso y acreditarlo. Así es, hay muchos de los autónomos o pymes que están llegando al despacho para comentarnos precisamente que les han rechazado, que o directamente no pueden contar con esta documentación o que cuando han ido a la entidad financiera les han rechazado por esa falta de acreditar el tema. El Estado nos avala un 80%, pero el otro 20% es a pulmón del banco. ¿Qué avales va a pedirnos el banco? Bueno, pues al final el banco en principio tiene que acreditar esta solvencia y con el otro 80% que avala el propio Estado debería ser suficiente. Lo que ocurre es que estamos viendo esas dificultades y que en caso de fallido, ojo, porque primero, el Estado se va a hacer cargo de ese 80%, por tanto tendremos todavía una deuda pública mucho mayor por los préstamos fallidos y las propias entidades financieras pues también están asumiendo ese 20%. Desde el despacho nosotros ya alzamos la voz y dijimos como consejo que quizás sería recomendable que el 20% se avalara por las propias comunidades autónomas. De esta manera también se controlaría mucho mejor los requisitos y los beneficios que pudieran tener para los solicitantes de estos préstamos. De todos modos, si el 80% lo avala el Estado, el otro 20% es el banco quien debe determinar al beneficiario de ese crédito los avales que deba presentar, si este crédito se va fallido, si luego este hombre no paga, el Estado se tendrá que hacer cargo de ese 80% avalado, pero le puede decir al banco, oiga, ¿y usted por qué se lo concedió? ¿Qué garantías tenía? ¿No?
Pues sí, efectivamente, ahí las entidades financieras yo creo que por eso están teniendo tanto cuidado, porque se ve que como hay esta inseguridad jurídica con otro tipo de ayudas y medidas decretadas en este estado de alarma por la crisis sanitaria, pues ellos mismos se están poniendo la venda y decir, cuidado, porque a lo mejor luego me van a pedir responsabilidad a mí de ese 20% que yo avalé también, efectivamente. ¿Pueden los bancos utilizar estos créditos para amortizar otros previamente concedidos? No, el crédito ICO está para solvencia, para liquidez de financiación de esta solvencia que no tienen hoy en día autónomos y pymes, para los salarios, para pagos de impuestos incluso, o cuotas de seguridad social, pero no para refinanciar deudas u otros préstamos previamente preconcedidos. Pero puede haber picaresca en este sentido, ¿no? Imagínense que yo tengo un préstamo concedido con una entidad bancaria y que reúno los requisitos para un ICO. Pido un ICO y luego con ese dinero liquido el otro crédito, encima le hago un favor al banco, porque el primer crédito el banco lo asumía al 100% en todo riesgo, en cambio ahora se lo cambio por otro en el que el 80% está avalado por el Estado y el banco solo corre un 20%. Nos viene bien a los dos pícaros, ¿no? Sin duda, la ley, también está la trampa, ¿no?, en la ley, pero aquí, bueno, pues los organismos de control, que es el propio Banco de España y el propio Instituto de Crédito Oficial, tienen que estar muy al pie y vigilantes para que no haya este tipo de picarescas, y en caso de que hubiera, pues lógicamente se sancionaría estas prácticas abusivas de las entidades bancarias. Y hasta donde usted sabe, ¿se están concediendo con normalidad? ¿Muchos, pocos? ¿Está siendo muy difícil conseguirlos? Está habiendo mucha burocracia, está habiendo muchos rechazados por este tema que decimos del scoring, del control de riesgo de las entidades financieras, que se fijan precisamente en el mes de marzo, que es donde mayor dificultad económica han tenido las empresas y donde se ve un alto riesgo, lógicamente derivado de la crisis sanitaria. Y luego hay otras disfunciones que también nos llegan los clientes a comentar, como son el tema de que todavía, ahora ya no tanto, pero al inicio sobre todo, había entidades financieras que les obligaban a contratar algún producto asociado, como pudiera ser un seguro de vida o a cualquier otro producto para la concesión. Hoy en día en cualquier banco el seguro de vida era obligatorio, pasa que hace unos años era todavía peor, te obligaban a comprar una aspiradora o algo por el estilo. Sí, prácticas abusivas en los bancos o en las entidades financieras ha habido siempre. Lo que ocurre es que ahora todavía, digamos que chirriaría mucho más que en esta circunstancia por la crisis sanitaria de COVID-19 todavía hubiera algún desalmado, sea la entidad financiera o algún comercializador de estos préstamos que se beneficiara de esta situación para comercializar productos que nada tienen que ver con el objeto de este préstamo ICO. Señor Garrido, ¿qué le parecen las medidas del Gobierno? Bueno, creo que es un buen punto de partida, hay medidas interesantes, se han explicado algunas aquí, pero creo que hay que dar un paso más, ¿no? Yo creo que es verdad que en cuanto a pymes y autónomos hay partidos políticos como Ciudadanos que están proponiendo medidas interesantes y que creo que deberían ser escuchadas por el Gobierno. Y luego creo que también sería interesante escuchar, pues por ejemplo, al Papa Francisco, ¿no?, que ayer hablaba de esa renta básica universal, ¿no? Yo creo que es un buen momento para... Bueno, lo que ha hecho Donald Trump, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, ¿no? Bueno, o sea, es un debate... Yo creo que la renta al final va a unir, ¿no? Esta pandemia está haciendo también algo curioso, ¿no?, que Pablo Iglesias, el Papa Francisco o Donald Trump pidan lo mismo, ¿no?, que es esta renta mínima. No sé si la renta mínima en este caso será lo que más necesitan los autónomos o las pymes o los propios trabajadores que se queden por el camino, pero sí que es verdad que la renta mínima garantizada ahora en este estado de alarma, cuidado, porque mientras que hay autónomos en los que no están recibiendo ayudas, autónomos en los que directamente no se les está exonerando del pago de cuotas de sus cuotas de seguridad social o de retraso de impuestos o exoneración de los mismos, hay economía sumergida que se puede ver beneficiada por esta renta mínima, y esto es grave, ¿eh? Yo creo que sí, que hay que ir un poco más, tienen que dar un paso más en ayuda a pymes autónomos, pero que también hay que ensalzar medidas como que no se pueda cortar el suministro a las familias más vulnerables en cuanto a la luz o el agua, o esa moratoria hipotecaria, o esa ayuda a los sin techo que está habiendo, ¿no? Creo que es un buen punto de partida, que obviamente muy mejorable, y que espero que a lo largo de esta semana, si llegan a un acuerdo o a un principio de acuerdo los partidos políticos, pues
se puedan optar. Creo que has mencionado algo interesante, que no se puedan contar los suministros de agua, gas, electricidad a una familia por impago. Eso está bien y eso ya está decretado. Claro. Eso es muy bueno. Pero a partir de ahí, poca ayuda veo realmente en las medidas que está tomando el Gobierno. No hay ni una sola ayuda directa. Vamos a ver. Pues se podía haber decretado simplemente la paralización de cobro de impuestos mientras dure esta crisis, 2 o 3 meses. ¿Paralizó el cobro de impuestos? No, el día 20 había que pagar el primer trimestre y lo máximo que hacen es retrasártelo un mes, al 20 de mayo, entre otras cosas porque a la gente no le ha dado tiempo ni siquiera de reunir la documentación porque estaban confinados, el ordenador lo tenían en el despacho, no han visto al gestor, cosas por el estilo. Es decir, lo han hecho más por el problema burocrático de tener la documentación que por facilitar nada a nadie, porque lo único que han hecho ha sido atrasar un mes el pago de un dinero cuando este autónomo no tiene dinero. Que para que le perdonen la cuota de 300 euros, tiene que estar arruinado del todo. Entonces, ¿ya qué más le da? ¿Qué más le da? Para que le perdonen 300 euros tiene que haber tenido un quebranto de un 70% de sus ingresos. Eso es una barbaridad. Claro, hay supuestos en los que la ayuda se convierte también en una carga, vamos a decir, o en que no solucione nada. O sea, cuando hay cese de actividad o cuando hay que ponen un límite del 75% de descenso de ingresos por actividad, y en el despacho también nos está llegando autónomos que dicen, mire, yo es que con el 60% no puedo seguir abierto, porque el coste de estructura de alquileres, de suministros y demás, que a mí no me han paralizado, con un 60% de descenso yo no puedo pagar eso. Con lo cual se van al cese de actividad. No tiene la ayuda porque no llega al 75% y no puede. Entonces, ¿qué está haciendo el Gobierno? Fomentar más cierres. Sí, claro, porque les obliga a acogerse al cierre de actividad, puesto que no llega a las ayudas porque no es lo suficientemente pobre. No, está claro que hay medidas en las que no están siendo lo suficientemente efectivas para paliar ese cierre de muchas empresas, pequeñas y medianas empresas o autónomos, que siempre hemos recordado aquí que están por encima del 90% de la economía de España. Entonces, así se antoja difícil. Y luego, bueno, pues hay medidas en las que se suspende el pago de la cuota de autónomos o de impuestos, como bien decía Algarra, pero que esto no se exonera, con lo cual cuando se reactive de nuevo, va a tener una deuda enorme que, como no tiene todavía ingresos, o por ejemplo el sector textil, se me ocurre, va a tener unos atrasos increíbles y cuando reinicie su actividad, o la hostelería, esto no vamos a ir todos a la calle a consumir ni a ponernos ropa nueva y demás, a comprar ropa nueva, pues resultará que con el 30% de ingresos que tengan de la actividad normal que venían teniendo, pues no van a poder hacer frente a los pagos de estas deudas acumuladas. Esto es así. Si bien es cierto que, lo digo para arrojar un dato de optimismo, ¿no? Hoy el Fondo Monetario Internacional, en unas previsiones que eran malísimas y antes has recordado tú, también decía que, y muchos economistas siguen manteniendo la esperanza de que la recuperación sea en V, ¿no? Y que por tanto haya, ojalá, ¿no?, una salida que sea menos dura de lo que ahora todos nos estamos imaginando. Esas esperanzas, la V, ese rebote, hay gente que piensa que será en L, hay gente que piensa que ni siquiera, que será el Valle. Claro, en cualquier caso, disculpar, sea en V, sea en L, que ojalá sea en V y un efecto rebote rápido y pronto, los datos de hoy, las previsiones que se nos hacen desde los organismos supranacionales como el FMI y otros, hablan de la peor crisis económica desde el 29. Es que se dice pronto, pero es que anda que no ha habido crisis fuertes. La última que hemos tenido, 2007, ha sido muy fuerte, pero anteriormente hemos tenido, pero es que se habla incluso de antes de la guerra civil, por ejemplo, en España, se habla de estar en un hundimiento de la del 29, entonces positivos, es que soy yo el primero que me encantaría dar algún dato positivo aquí, hoy, en esta noche, en esta mesa, pero lamentablemente no lo veo por ningún lado en el tiempo, ojo, presente, y lo vería un poquito más en el medio o largo plazo si se ponen las medidas económicas que los políticos deberían de poner como muro de contención, no solo en España sino también en Europa, que ha llegado tarde y a destiempo y además desunida.
pero esto hay que hacerlo ya, esto es una economía de guerra, y entonces en tiempos excepcionales hay que tirar toda la artillería. Carlos, el problema es que nuestro gobierno llega a esta situación sin haber hecho los deberes. Otros países, como Alemania y Holanda, que no quieren pagar el festival de otros más frívolos, llegan con los deberes hechos, sin un problema de déficit, con lo cual pueden gastar dinero en ayudas porque tienen dinero. El problema del gobierno que tenemos es que no ha hecho los deberes, vienen recibiendo avisos desde Bruselas desde hace tiempo de contenga usted el déficit, de destine, no haga tanto gasto y destine dinero a jugar ese déficit, no han hecho ni caso, han querido ser los presupuestos más sociales de la historia, venga a gastar dinero, ¿quién paga la fiesta? Y nos hemos encontrado, ahora que se necesita dinero, que han dejado la caja vacía. Entonces, claro, bueno, los presupuestos son los mismos que los de Montoro hace 4 años. Sí, estamos con los prorrogados de Montoro. Prorrogados de hace 4 años. Sí que es importante, yo creo que la última crisis todavía la tenemos muy reciente en este país y yo creo que hay algo bueno que hemos aprendido todos. Que es que la crisis no lo puede pagar la gente más vulnerable. Es decir, que en España no pueden volver a producirse imágenes de familias desahuciadas, de familias que le cortan la luz, que le cortan el agua, que es inmoral que haya alguna familia que no tenga dinero para llenar la cesta de la compra y tener los productos básicos esenciales. Pues a ver qué hace el gobierno para conseguir eso, porque de momento no creo está yendo en esa línea. Creo que medidas como la de asegurar el cobro del paro y prohibir algunos despidos por el COVID van en esa línea, ¿no? En no dejar desamparados a los trabajadores. Y creo que en eso... ¿Sabes cuál es el problema? Que este tipo de gobierno socialcomunista cree que no dejar desamparados a los trabajadores es dejar desamparado al empresario, que es un explotador. Y se equivoca. El empresario es el que da trabajo a esos trabajadores y está dejando tirados a el 80% del entramado empresarial español, que son autónomos y pequeñas y medianas empresas. Sí, solamente un 20% son grandes compañías. Y aquí tenemos la imagen de que el empresario es un explotador de trabajadores y el gobierno está dejando tirados a estos pequeños empresarios, les ha obligado a cerrar la persiana y muchos de ellos ya no la podrán volver a abrir. Y eso es trabajo que se va al garete. Un apunte, Javier, porque antes hablábamos, ¿no?, que a raíz y a consecuencia del estado de alarma se están haciendo muchos decretos y se están metiendo leyes o normas que desde nuestro punto de vista, insistimos, como abogados, deberían de estar canalizadas fuera del estado de alarma y con un consenso más amplio y mediante otra forma legal, no mediante decreto. Una de ellas, cuando has apuntado lo de prohibir los despidos, que por cierto es un titular que se dio y lo dieron los de Podemos sobre todo y en fin, vanagloriaban de ello, y ni es prohibir los despidos, porque no tiene competencias para ello el gobierno y menos por decreto a ir ante una ley que es la del Estatuto de los Trabajadores, ni además viene a paliar la solución que se pretende, porque lo que es o lo que se llama mal llamado prohibición de despidos, lo que resulta es que si el empresario en los 6 meses siguientes al ERTE tuviera que despedir a un trabajador o a consecuencia de este ERTE hiciera un ERE, pues ese despido se pretende que fuera declarado automáticamente como improcedente, no que se prohibiera, que no que se anule, con lo cual eso tendría un coste de indemnización mayor para el empresario. Dificulta el despido, pero a las espaldas. Pero mira por qué yo le doy la vuelta a eso, en línea un poco lo que decía el presentador. Si tú a un empresario, cuando ya esté saliendo maltrecho, súper maltrecho de esta crisis sanitaria y posterior económica, le dices que le vas a obligar a mantener a ese trabajador y que si le despides va a ser con un coste mayor, ¿vale?, por indemnización de 33 días por año trabajado en vez de por 20, resulta que al que sí que no tiene más remedio que despedir, lo va a hacer porque el despido es libre en España, es libre con causa, tiene que haber una causa. Si alega la causa lo tiene que hacer, pero si resulta que le suben la indemnización por días de despido, resulta que a lo mejor no le queda liquidez para mantener otros puestos de trabajo que tiene que hacer. Por tanto, la medida ni para el trabajador, que sí o sí se iba a ir a la calle con nada, pues ni para el empresario, que a lo mejor no puede sostener otros empleados. O sea que cuidado con ese tipo de medidas que yo creo que es que no mide bien el gobierno, sinceramente. Luego seguimos con cuestiones económicas, luego nos interesaremos por el sector textil, que ha mencionado Carlos Lacaci, efectivamente uno de los más afectados, aparte del turístico, por supuesto, y el de la restauración, el de la hostelería. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya saben que hemos recuperado nuestro canal de YouTube, Distrito TV, nuestro canal de YouTube de siempre, Distrito TV, que temporalmente tuvo que ser sustituido por otro, Distrito Televisión, por el ataque informático que sufrimos por parte de unos terroristas informáticos que nos atacaron. Pero bueno, afortunadamente no consiguieron acallarnos
plataformas y nuestro canal está ya en funcionamiento. Pueden volver al de siempre, a Distrito TV, que ahí nos encontrarán todos los días con todos nuestros programas en directo, nuestras grabaciones, los programas íntegros y todo lo que deseen encontrar. Pausa y volvemos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.